like, a esos like, juegos que ustedes se suben, entonces yo empiezo a pensar que eso se va a romper, eso se va a caer, yo voy a salir volando, algo así. So, O el Six Flags. yo no, o sea, Pues cuando el juego ya avanzó, ahí ya se le abrió el chaleco. Wow. Y solo quedó agarrada de los brazos. that's- Y that's literalmente scary. me dice Ricardo, el muchacho que ha venido aquí a la iglesia, que él tuvo que agarrarla así porque pensaba que iba a salir volando. Así. ¿Qué tal, mundo joven? Estamos acá nuevamente en un nuevo episodio. Gusto saludarlos. Bienvenidos. Espero estén ahí cómodos en casita, en el carro, donde quiera que nos estén sintonizando, porque sabemos de que hoy hay algo para ti y para todos los que nos están viendo. Hoy tenemos un nuevo tema, como es de costumbre, en cada uno de estos episodios que cada vez se han estado poniendo más y más emocionantes. Y hoy el tema que traemos es el temor, el miedo, pero no simplemente temor y miedo como de que tengas miedo a algo, sino miedo a las diferentes cosas en la vida. Miedo, ¿quién no ha tenido miedo a hacer algo por primera vez? O aquellos de que antes de casarnos teníamos miedo a casarnos y decir, ven, ¿cómo va a ser mi vida cuando esté casado? Entonces queremos, como siempre, hablar y dialogar sobre este tema y ver qué Dios tiene para nosotros respecto al miedo. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Ustedes alguna vez han tenido algún miedo, algún temor en cualquier situación en sus vidas? Sí, hablar en público. Hablar en público. Hablar en público. Y sabe que yo sé dónde comenzó. Aunque dígame. En la escuela. En la escuela. En la escuela. Un Y- día exponiendo algo, una tarea, y me pusieron a hablar. La hice bien la primera vez, pero Ujú. la segunda vez había un muchacho, bueno, un niño, era niño, Sí. que se rió de mí allá en la última línea de atrás. Ajá. Y no fue tanto así la burla, pero esa pequeña burla yo dije, "Men, ya no lo vuelvo a hacer así". Claro. Y ahí poco a poco yo le iba diciendo, no, dale tú, pero realmente era por miedo a hablar en público. Te causó inseguridad. Ajá, inseguridad. Me Imagínate, pequeño, Ujú. como unos 8 años. Me gusta eso que acaba de decir, que usted encontró exactamente dónde inició. Porque yo creo que los temores tienen inicio. Porque cuando nacemos, yo creo que los niños no tienen temores. Ellos lloran al ver de que todo es nuevo para ellos, de que todo es novedad. Pero en verdad los niños, ellos vienen y hacen. Y uno es que se preocupa, uno dice, no. Porque uno sabe de que van a Sí. hacer algo malo. ¿Usted, Pues, David? Bajo ese punto que diste, yo creo que también. Ahorita que lo pienso, yo me quebré esa pierna y estuve alrededor de 3-4 meses sin poder caminar. O sea, después de eso vino terapia y todo. Pero yo creo que miedo a quebrarme algo más de mi cuerpo. Wow. Porque era muy niño, entonces cuando me llevaban cargado a la escuela o en muletas me trabaron, como decimos en Honduras, me pusieron el abuelo. Sí, porque andaba en muletas o en abuelo. bastón o me llevaban cargado y pasar sin caminar tanto tiempo afecta. Entonces el miedo psicológico de volverte a lastimar algo es bastante grande. Wow. Sí. Pues, ¿Y usted, señorita? Creo que he tenido muchos miedos, pero uno de ellos creo que ha sido being judged. Ser juzgada. Yeah. ¿Y sabe el por qué o simplemente...? Yo creo que todo empezó cuando estaba en la escuela, que sentía, bueno, que cuando uno you get bullied, creo que ahí comienza el que qué van a decir de mí o qué van a decir de cómo me he visto o mi apariencia. En verdad, y empieza desde muy pequeño. Sí. Yo tengo una historia similar a la que usted acaba de mencionar. Yo antes jugaba mucho fútbol y en Nueva Jersey yo estaba en un club que se llamaba Brick City y andábamos por todo el estado y llegamos a ser campeones estatales en nuestra categoría, a nuestra edad, que era de 11 a 14 años. Okay. Igual en unas semifinales yo recuerdo de que estábamos empatados y me hacen un pase largo. Entonces, si en algo yo
yo sabía de que era más o menos bueno. Nunca fui técnico ni nada, pero era corriendo. Okay. Entonces en el momento que tiran ese pase largo, yo dije, acá me voy, porque yo jugaba de volante. Pero el defensa, al no poderme alcanzar, él vino y me empujó y me desbalanceé, y de pura coincidencia mi pie fue a parar en un hoyo. Entonces metí el pie y lo volví a sacar, y en ese momento bien sentí de que algo se me dañó y ya no pude levantarme, y desde ahí luego yo quedé con miedo a jugar al fútbol. Luego volví a jugar, pero ya cuando me daban la pelota, yo lo que hacía era devolverla, dar el pase rápido. En cambio antes uno buscaba driblear o jugar, pero ya quedé con miedo y nunca volví a jugar igual. Ya tenía temor de que algo me iba a suceder, y aún más cuando uno va creciendo y tiene responsabilidades, uno dice, hey, si algo me sucede, ¿quién va a pagar mis biles? ¿Quién va a hacer esto y aquello? Entonces uno ya queda con un temor, y vamos a algo. El temor lo bloquea a uno. Sí, definitivamente. Lo detiene. ¿Alguna vez usted tuvo temor de hablarle a una muchacha? ¿No? Ajá. Para eso, ¿no? Yo sí. Sí. Yo sí tuve. ¿Usted? Yo cuando tenía como 12 añitos, no sé qué me había pasado aquí en el labio. No recuerdo por qué, para ser honesto. No sé qué tenía, pero sé que algo me había como quemado el labio. Y había una compañerita que, como esos amores de niño, ¿no? Como que uno no le gusta, solo como que la admira mucho. Un crush. Algo así, como un crush. Y yo quería hablarle, pero por miedo a que me viera el labio, nunca le hablé. No, sí, yo... Ya cuando el labio estaba bien, ya. Otra cosa. No. ¿Sabe cuál era el temor de yo hablarle a alguien? Miedo al rechazo. Miedo a que me dijeran no. Miedo a sentirse burlado. O Expuesto, sí. Entonces eso viene desde muy pequeño. Entonces son cositas de que uno tiene y están ahí arraigadas. Muchas personas lo ven a uno y dicen, no tienen temor. Yo tengo temor a hablar en público. Yo tengo temor a hablar en frente de las personas. Y me pongo nervioso, aún al día de hoy, antes de empezar, y todavía me dicen, hey, ¿por qué se ve nervioso? Porque sí, tengo nervios. Y son cosas de que Irving lucha a diario. Y por eso es de que traemos esos temas, porque hay personas allá de que nos ven y dicen, no, Irving no tiene temor de nada. Sí. Y Mario se ve un profesional. Y no saben de que tenemos temores. ¿Sabe qué otra cosa me espanta, por así decirlo? Ahorita que lo pienso, que me estoy tratando de acordar a las cosas que le tengo miedo, es a volar en avión. ¿En serio? Sí, porque en una ocasión creo que fue viniendo de California para Atlanta, en el vuelo había demasiada turbulencia, de esas que las luces se apagan y todo, y la gente grita y salta y todo. Entonces yo recuerdo que después del tercer brinco y que la luz se volvió a apagar, ya dije, no, pues ya la cosa está cosa seria. Y comencé a escribir un testamento, hey mami, te quiero mucho y todo eso. ¿En serio? Sí. Y bueno, gracias a Dios aterrizamos y yo, todo el mundo, no creo que solamente era yo, salió del avión con mucho miedo y hablando que qué bueno que era el piloto, que pudo aterrizar el avión en medio de la tormenta, bla, bla, bla. Pero después de esa experiencia, cuando volví a volar otra vez, volví a tomar un avión, mi preocupación era tan fuerte que me comenzó a doler mucho la cabeza. Y ahora cada vez que vuelo, sufro dolor de cabeza. A mí me pasó algo muy, muy similar después de tener un accidente. Okay. Y fue un accidente que fue mi culpa. Un carro me golpea. Y después de golpearme paramos, llegó la policía y todo, y se hizo el reporte. Y luego a la hora de que volví a agarrar el manubrio para volver a manejar, sentía un temor. Sentía como que iba a volver a suceder. Y bien sentía, este no soy yo. Sí. Y manejé hasta la casa, pero con un miedo dentro de mí. Y puedo decir de que tuve que luchar con eso como por los siguientes 3-4 meses.
porque en verdad yo sentía que me iba a pasar y volteaba a ver para todos los lados, estaba súper alerta, porque yo dije, wow, si me ocurrió una vez me puede volver a pasar, pero tuve que sacar ese miedo de mi mente, porque sabía de que ya eso no era normal. Ujú. Ya hubo un momento que yo dije, no, mejor no manejo. Yo dije, pero ¿qué estoy diciendo? No, esto no puede ser así. Sí. Y yo oraba y le entregué ese temor a Dios Ujú. para no quedarme ahí, no quedarse estancado. Porque yo creo de que tener temor es normal, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Cómo Necesitamos usted superar. vence sus miedos? ¿Cómo venzo mis miedos? Ujú. Pues tomando las cosas más complicadas. Más complicado. Sí, cuando siento que algo tengo temorcito de hacerlo, pues comienzo por el lado más duro. ¿En serio? Ajá. Deme un ejemplo. Un ejemplo, pues predicando. Me acuerdo Ok. en una ocasión cuando usted me dijo por primera vez, traigo un devocional. Y yo le iba a decir que no, porque usted me dijo, bueno, pues no se sienta presionado. Ujú. Ok, yo dije, bueno, ahí tengo la opción de salirme. Ok. No se sienta presionado, yo dije, bueno, para otra. Pero dije, no, entonces, aquí mero, dije yo, no, pues, y llevé el devocional. Y en diferentes ocasiones, a veces el pastor me dice, vamos a comenzar y necesito que comiences tú primero, Ujú. o vamos a orar y necesito que tú ores. Entonces, yo tengo tal vez no miedo o temor de estar enfrente, sino que no sé cómo le Nervio. puedo llamar, ese nerviecito, Sensación. esa sensación de decir, no, mande otro. Ajá. Pero lo que trato de hacer es siempre, bueno, me tocó. Si no soy yo, ¿quién? ¿Verdad? Claro. Eso trato de meterme siempre en la mente. Entonces así. O sea, básicamente te obligas a ti mismo a... Ajá, Hacerlo. exactamente. Y yo creo que uno tiene que entrar en un hábito así a enfrentar el temor. Iba a decir Ya algo. iba a decir eso, que, o sea, en ese momento, like, you have no, I mean, usted tiene un choice, pero si usted lo piensa bien, usted dice, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer. Como la otra vez que usted me dijo, usted va a orar, Ajá. y yo le dije, no. Pero después yo dije, ¿sabe qué? Está bien. Pues es que ese es el detalle, que si uno, bueno, en mi caso, si yo lo dejo, uno puede decirle que no a cualquier gente. ¿no? Sí. Y también saber qué decir no y a qué decir sí. Entonces, si uno dice no a la otra, alguien más lo va a hacer si Ujú. uno no lo hace. Mm. Pero ese temor que uno tuvo en ese momento no se queda ahí, sino que va siendo más grande, Más más grande. grande, más grande, más grande. Y ya después Entonces, uno mejor- puede terminar viviendo completamente en miedo, Ajá. Sí. en temor. A mí, yo cuando llegué a este país, yo no tenía una licencia para conducir. En mi familia, recuerdo yo que me decía, no manejes sin licencia. Yo sé que ellos lo hacían por protegerme, pero había que ir a trabajar. Claro. Entonces yo recuerdo que manejé como 6 meses sin licencia y me paró la policía. No tenía licencia. Y recuerdo que me dijeron, no tienes licencia, no puedes manejar, vas a tener que ir a corte. Entonces para mí la corte significaba que me iban a meter preso y todo. Yo no sabía que era cuestión de presentarse, que el juez te diga tienes que pagar tanto y te puedes ir para tu casa. Yo no sabía eso. Yo Ajá. pensaba que me iban a poner las esposas o a meter a la cárcel, a meter a la jaula, detrás de las rejas. Pero no. Después de que pasó lo de la corte, yo cada vez que miraba a un policía sentía muchos nervios. Y hasta hace unos, no sé, 2 años ya con licencia y todo lo que usted requiere para poder manejar, todavía seguía sintiendo ese miedo. Solo por esa mala experiencia que me pasó y me quedé desde ese entonces viviendo con ese temor. Wow. Y todos los días en la mañana y al regresar del trabajo era de ¿dónde? Que no me vaya a ver la policía, esto, lo otro, porque pensaban que podía estar allá, 100 metros de mí, incluso adelante de mí, y pensaba que me iba a parar. Y no sé si a ustedes les ha pasado esto, de que a veces uno anda manejando y se le pega un policía atrás y uno se pone tan nervioso Sí.
que Que por nervioso lo para. lo para. Sí, Exacto. ¿Alguna vez le ha pasado algo así? Se pone tenso, ¿no? Sí. De ponerse tenso, sí, pero miedo, no. Es que usted es americana. Sí, Lo que son nacidos acá es diferente. Es verdad. Nosotros sentimos cuando tenemos un policía atrás, nos vemos ya en nuestro país ahí Es verdad. comiendo Sí. baleadas o pupusas. O sea, ¿sabe que a mí recién llegué a tener licencia? Se puso un policía detrás de mí. Y yo dije, bueno, aquí vamos a ver si... Yo tenía en la mente, me va a parar. Ajá. Vamos a ver si funciona esta tarjetita, ¿no? Te lo pusiste acá. No, y iba yo ahí, no, tranquilo. Ajá. Y de repente se despegó de mí. Y yo dije, bueno, no me paró ni Ujú. nada. Y anduve bastante tiempo manejando, ¿no? Y de repente, como a los 3 años, estaba en una luz y estaba un policía en la luz enfrente de mí que iba a doblar a la izquierda y yo iba a ir recto. Se pone la luz en verde. Y yo en lo que paso a la par de él, pone la luz. Y da el U-turn, la U, y me para. Ujú. Por un foco que estaba ahí, quemado. Solo me dijo, hey, necesitas arreglar el foco y ya estuvo. Sí. Me pidió la licencia y todo y me dijo, ok, ya, tranquilo. Pero nunca me habían parado. Yo dije, men, qué rollo aquí. Y el inglés, ¿Cómo a va ver si a a ser ver si esto? me va a entender Ajá. o qué. Pero yo pensé que nada más uno venía. Pero platicando con veo que otro estaba aquí a la otra ventana del carro, ¿no? Ujú. Y como yo dije, men, ¿cómo me veré? O hay otras personas que verán, ese tipo es algo otra vez. Sí, es verdad. Y yo creo que recuerdo esa pasada de que dice que daba una navajita No, sí. del trabajo Del trabajo venía y andaba aquí en Navaja. y tenía temor que le dijeran, andas un arma contigo. Le digo, No, y me dice, ¿y andas algo ilegal en el carro? Y yo Mm. le digo, no. Le digo, ¿andas armas? Y yo le digo, no. Y esa navaja me dice, bueno, es del trabajo. Le digo, Sí. y ya estuvo. Una pregunta, ¿ustedes creen que se puede vivir una vida a plenitud viviendo en temor? No. No. Creo que no. En plenitud, no. ¿Usted qué piensa? No. ¿No? ¿Por qué? Es que te sientes literalmente preso de eso. Amarrado. Preso de no poder hacer algo porque en tu mente hay una limitación de que no te va a dejar avanzar. Por ejemplo, yo no podía decir, Señor, muchas gracias por un día más de trabajo o algo así, porque todo el camino de la carretera iba con miedo de que la policía, ni siquiera había policía, y yo pensaba que la policía me iba a parar. Entonces estaba limitado a eso. Y sabe, ese es un ejemplo así, literalmente la vida cotidiana, Ujú. cotidiana de uno, ¿no? Y tú vivías solo y estás hablando de alguna persona en Sí. singular. Sí. Pero a veces es familiar el miedo. Ujú. Y viene la gente mayor o los papás o los abuelos y dicen, no, nosotros no podemos hacer eso porque somos pobres. Ya ahí ya no solo es una persona, Así sino es. que ahí son todos los de la casa o los que viven ahí. O un país entero. Ujú. A veces yo he escuchado, aún en el noticiero, gente hablar de mi país, puedo hablar yo, y decían, no, los salvadoreños no podemos hacer eso, no podemos hacer aquello. Pero ¿quién dice que no? Ujú. ¿Por qué no? Y nos llenamos la boca diciendo, no, los chinos son los que Ah, son inteligentes y no nosotros. Exacto. Los chinos. Sí. Muchas personas vienen y tienen tanto temor ellos y luego ven a alguien más hacerlo y dicen, no, es que ellos son especiales. Sí. Ellos sí pueden. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? ¿Qué dice de que nosotros no podemos hacer algo diferente? Correcto. A mí en verdad, el temor me limitó mucho. Y por un lado fue bendición para la dama a mi lado. Porque a mí, yo le tenía miedo al amor. Ok. Entonces yo andaba con una y otra muchacha. Ujú. Pero en el momento que yo sentía que estaba teniendo ya emociones o algo, un apegamiento a Una alguien, conexión. yo me corría, me desaparecía Rayo McQueen. y Pido luego, andaba atrás de él. y luego me llamaban y ¿qué te hiciste? No, nada, estoy demasiado ocupada. ¿Solo se iba ya? Sí, Wow. ni les decía nada, yo me perdía Chico porque malo. tenía miedo al amor, porque yo, en mi niñez, en mi adolescencia, yo vi varones que yo admiraba llorar por una mujer.
sufrir, poner canciones de Vicente Fernández y Temerario. aquí y allá. Y yo dije, no, yo no quiero eso para mí. Entonces en el momento de que yo sentía un poquito de amor, Irving se perdía. Pero llegó un momento de que yo dije, no, esto no está bien. Sí. Me siento solo, me siento de que mi vida no tiene sentido. Y una de las cosas que quería para mí era experimentar una relación de veras que me llevó al matrimonio. Y ahí me daba miedo entregarle mi corazón a alguien. Porque yo dije, ¿qué van a hacer con él? ¿Qué van a hacer con mi corazón? Ujú. Y tenía miedo. Pero tuve de que dar el paso adelante y decir, no, si quiero vivir a plenitud y quiero experimentar, uno se tiene que lanzar sin pensar en qué pueda suceder. De que lo pueden lastimar a uno, lo pueden lastimar. Sí. Como sí, como no. Pero nada más porque tengo temor de que me vaya a pasar lo malo, no lo voy a hacer, Ujú. estaría limitándome a las posibilidades que hay en la vida. ¿Pudieran ustedes relacionarse con algo similar así? Yo creo que sí. Yo cuando, vamos a ver, como hombres, yo no sé si a las mujeres les pasa igual, pero uno dice, no, pues de alguna manera yo tengo que aprender a hablar con el sexo opuesto, con las chicas o en su caso con los chicos, ¿no? Y cuando uno quiere comenzar a relacionarse, creo que una de las primeras aceptaciones que uno tiene que hacer es que está bien si te rechazan. Tienes que trabajar en tu autoestima para comenzar. Decir, bueno, quizás no soy el más guapo, quizás no soy el más musculoso, en caso de los hombres, quizás no tengo dinero, pero tengo bonitos sentimientos. No sé si muchos piensan igual que yo, pero tengo esto para ofrecer, ¿cierto? Y está bien si me rechazan, pero cuando te rechazan y te sientes bien contigo mismo, ya no le das cabida al miedo. Porque si te vuelven a rechazar no pasa nada, vuelves y lo vuelves a intentar. Pero lo que pasa es, como usted, sentía miedo al rechazo, pero ya lo habían rechazado antes, No. entonces estaba teniéndole miedo a algo que ni siquiera había sucedido. Así es. Entonces no le tengas miedo a equivocarte, porque ahí vas a aprender algo positivo. La misma Biblia lo dice, todo obra para bien, aún así sea malo. Así es. ¿Sabes que yo tenía un amigo? Pero todavía está vivo. ¿Tienes? Tengo un amigo de que cuando andábamos en la fiesta, sacábamos a las muchachas a bailar. Y yo a veces no quería bailar, yo nada más estaba ahí, tranquilo, nada más viendo. Comiendo. Viendo. Comiendo no. No había ni para No comer. había comida. Entonces estaba nada más ahí tranquilo viendo. Y él me buscaba. Y vamos a buscar unas para bailar. Vamos a buscar unas para bailar. Y va de molestar y molestar. Pero yo sabía por qué lo hacía. Porque era yo el quien hablaba y no él. Entonces él quería bailar, pero no tenía el valor de ir a hablar. Entonces quería ir a bailar, pero necesitaba a alguien que hablara por él. Entonces, O sea, que usted hablaba por él. Usted... sí, es que buscábamos a dos personas, a dos chamacas que estuvieran ahí tranquilas. Y yo llegaba, hey, ¿quieres ir a bailar o algo por el estilo, no? Mira, tengo un amigo. Ajá. Entonces ya decían sí o no. Sí. Entonces, así, pero cuando yo no quería bailar, yo le hacía prácticamente el favor a él. Ok, vamos pues. Y ya buscábamos ahí una cual nos rechazaba esta, íbamos para otra persona, nos poníamos a bailar, yo bailaba 1 minuto, 2 minutos y me salía y yo ya lo dejaba a él solo. Y él me decía, allá bailar. Entonces, ese amigo, no sé si ya cambió, bueno, ya días no hablo con él, pero si ya cambió esa manera de ser o ya superó ese miedo, ¿no? Pero muchas veces podemos tener amigos y de esa manera y nosotros decimos, hay gente que la agarra, ¿no? Pero pues así como a mí en una clase alguien se ríe de mí, también esa persona tuvo que tener un inicio. Claro. Aunque muy pequeño puede haber sido. Claro. Después se va haciendo grande. Ahora, de entrando a esto, ¿ustedes tenían miedo a entregar su vida por completo a Dios? Yo no. ¿No? Entonces, ¿por qué no lo hizo antes? No, es que el detalle es que yo antes... es que... ¿Cómo lo miró? No, es que... Te reclamó. No, me reclamó, sí. ¿Sabe por qué me habla así? Porque es mi pastor. Y es el único que...
Lo que uno sufre en las iglesias. No, bro. Sí. El bullying cristiano. No, es que, ¿sabe cuál es el detalle? De que antes yo no quería, como el comentario que estábamos platicando el otro día, que una persona dijo, me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos. Ujú. Entonces yo no quería ser una de esas personas. Totalmente la rechazaba, Sí. ¿me entiendes? Entonces yo no quería estar pasando, bueno, no es hablar de nadie, ¿no? Pero ver a una persona con un velo en la cabeza, Mm. unos muchachos en un gran calor vestidos de vestir y todo, con Sí. corbata. A mí no me llamaba para nada eso. Ujú. Yo creía que había un Dios, ¿me entiendes? Pero no quería ser así. Entonces era como que simplemente veía una cara del cristianismo que era ahí en mi barrio, en mi cantón, ¿no? Lo que yo veía. Y yo decía, yo no quiero ser así. Ujú. Entonces por eso yo no me acercaba. Aunque yo sentía la necesidad, pero yo no me acercaba porque yo pensaba que solo eso existía, ¿me entiendes? Solo esa era la doctrina, porque eso es lo que muchas veces dicen, no, esta es la iglesia de Dios, Sí. esta es la iglesia verdadera, esta es la sana doctrina. Y yo decía, no, eso no es para mí. Entonces ya después, cuando ya yo vengo y le entrego la vida al Señor, prácticamente lo siento yo que lo he hecho completamente, aunque Claro. hay muchas cosas de que hay que cambiar todavía, Sí. ¿no? Pero pues ya ahí. Es que da miedo entregarle la vida a Dios en el aspecto de que cuando tú le entregas tu corazón y tu vida entera a Dios, tú estás expuesto a ver la contraparte de lo que el mundo tiene para ti. ¿A qué me refiero? Que tus amigos te van a juzgar y te van a seguir invitando a tomar, te van a seguir invitando a bailar. Y claro, para la carne eso es divertido. Para cualquier persona en el mundo eso es divertido, bueno, la mayoría. Pero lo que pasa es que entregarle la vida a Dios significa ser enemigo del mundo. Así es. Ser enemigo completamente, ¿cómo lo puedo explicar? Del pecado, más que todo. De no salir a bailar, de no seguir bebiendo, de no ver cosas indebidas, de no decir cosas indebidas, de no hacer cosas indebidas. Y obviamente eso da miedo porque ahora vas a tener que nadar en contra de la corriente de todas las cosas que te están afectando. Y eso da miedo porque la crítica, para comenzar, es lo primero que vas a recibir, crítica. Y segundo, la misma crítica te va a generar inseguridad. Entonces ese es el temor que da, pero qué bonito es escuchar de la voz en la Biblia, que Dios te dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, o muchos retos, o muchas críticas, o muchos problemas, como le quieras llamar, pero tranquilo, porque yo vencí al mundo y si yo lo vencí, tú también lo vas a vencer. Amén. Ujú. ¿Usted tenía temor a buscar de Dios? No sé si, porque yo siento que cuando yo me entregué. Ujú. Lo único es que sí tenía temor a conocerlo más, a saber qué es lo que yo podía y no podía hacer. Porque sentía que obviamente hay límites, ¿no? Y como él estaba diciendo, uno ya no puede salir a tomar, o sea, yo no puedo estar viviendo la vida como la vive el mundo, sino que era diferente, y más que yo era muy rumbera. Entonces es como tenía que yo sacrificarme yo, o sea, morir al yo para que Dios pudiera hacer lo que Ujú. Él quería en mi vida. Yo hasta tenía un plan. Y Irving decía en su mente, yo me voy a casar a los 39 años. Voy a recibir al Señor y aceptarlo y entregarle mi vida un segundo antes de morirme. Porque yo quería vivir mi vida. Ujú. Y tenía miedo a dejar lo que me gustaba. Y cosas muy, muy pequeñas. El fútbol era una. Ujú. La música. A mí me encantaba la música. Yo pasaba escuchando música todo el tiempo. Y en verdad, yo le puedo decir, en mi adolescencia, yo no anhelaba un día casarme, pero yo no planeaba ser fiel. Ujú. Entonces yo sabía de que si yo me metía con Dios, todo eso lo tenía que dejar. Wow. Entonces,
yo tenía temor de entregarle mi vida a Dios. O cuando la gente decía, entre más tú sepas, tú no tienes excusa. Ujú. Así es. Ujú. Entonces Irving decía, no, ¿para qué? Mejor voy a la iglesia para complacer a mis papás, pero hasta ahí no quiero compromiso, no quiero nada en serio, nada más aquí estoy porque tenía miedo. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero la contraparte de la fe es el miedo, El temor, sí. es el miedo. Porque la fe lo impulsa a uno a hacer aquello Ujú. que aún tiene temor de que no vaya a salir y lo impulsa a hacerlo. Sí. El miedo lo detiene a no hacer aquello de que pueda suceder. Es que yo creo que cuando uno ya es cristiano, acepta al Señor como su único Salvador, ahí ya entra la fe, como está hablando. Dice Pablo que agarren el escudo de la fe, dice, Ujú. para detener todo dardo del maligno. Ujú. Entonces, el miedo es un dardo, porque usted se va a mover a hacer algo como ir a predicar, esa penita, esa nerviosito, eso, decir que vaya otro, Ujú. ese es un miedo que tal vez no sea un miedo, ¿no? Sí. Pero es pequeño, pero si se deja, se crece. Entonces, ese es un dardo. Entonces, usted por fe dice, bueno, yo voy a ir, lo voy a hacer. O voy a esperar a que suceda la voluntad de Dios, ¿no? En un caso diferente. Entonces, yo creo que los cristianos todos tenemos miedo. Ujú. Aunque no sea un miedo malo, de otra manera, pero tenemos miedo tal vez a la incertidumbre, o qué va a pasar, o si mi familiar que está enfermo se va a sanar o no. Sí. Entonces tenemos un miedito ahí de que Pablo menciona que agarremos el escudo de la fe y para detener todo dardo del enemigo. Hay miedos que son, no sé si me van a llamar loco por decir esto, pero yo creo que hay miedos que son buenos. Por ejemplo, el miedo a perder la salvación. Ese es un miedo que es bueno, porque obviamente tú piensas, como cristiano, tú estás consciente que si tú pierdes la salvación, no te espera nada bueno. Y yo no sé si todo el mundo, pero al menos yo no quiero pasar una eternidad en un lugar horrible, ¿me entiendes? Y no sé si a ustedes les pasó, pero yo voy a comentar esa experiencia. Había una canción de Marino, creo que se llamaba, el cantante, y la canción iba algo así como que alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. Y yo era muy, muy pequeño, y yo cuando escuchaba esa canción me entraba miedo, porque yo sabía de que si Dios venía en ese preciso momento y yo siendo un niño yo no iba a sobrevivir de alguna manera, y yo lo primero que hacía era que buscaba a mi mamá. Y yo decía, no, mi mami está aquí todavía, decía yo, todavía no ha venido Dios. Quedó conmigo. Sí. Y entonces venía yo y decía, no, pero mi mami aquí está, mi hermanito aquí está, y se supone que los niños van al cielo. Entonces no ha pasado nada. Pero era un miedo bueno, porque sabía que dentro de mí yo tenía que fortalecer esa convicción de que si Jesús regresaba en ese preciso momento, si el Padre hacía sonar la trompeta en ese momento, la convicción tenía que ser firme. Y al día de hoy eso me ha ayudado. En la Biblia menciona a un grupo de personas, no sé en qué parte está, nomás lo leí y me acordé. Uh-huh. Y el otro día estábamos hablando con usted de unas personas, de unos hombres o mujeres, de que de tanta tribulación, de tantas cosas que estaban pasando, ellos dijeron, ¿será que el Señor ya vino y nosotros nos quedamos? Porque en la palabra habla de la tribulación. Sí. Y ellos se sentían tan presionados, Sí. de que ellos empezaron a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Será que ya vino el Señor y se fue y nos quedamos acá? Y entonces yo creo que a veces el miedo llega también por esas presiones que, bueno, en ese tiempo era de que se había levantado gente contra el cristianismo, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que representa a Jesús. Entonces los mataban y todo. Imagínate esa gente de sentir ese temorcito. Sí. Bueno, y también Dios viene a los discípulos, los esparce, porque ellos querían quedarse en un solo lugar. Uh-huh. Pero se levanta un Saulo a perseguirlos.
Imagínate, A matarlos. ese miedito. Sí, No, si me quedo aquí me va a matar aquel. sí. Entonces mejor me voy para allá. En lo que se iban multiplicando porque iban predicando. O sea que ese miedo a no ser asesinado les ayudaba a esparcir el evangelio. ¿No? Y así es. Pero hay algo muy curioso. Si hay temor, Pablo habla de que él tenía temor y temblor, dice, de que él predicaba la palabra. Pero igual la Biblia dice algo, que aquel quien teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso yo lo he experimentado en algunas cosas. No le estoy diciendo que yo no tengo temores, tengo muchos, como les estaba diciendo. Yo todavía me pongo nervioso para hacer muchas cosas, porque uno tiene temores. Pero en el momento que yo le entrego mi vida al Señor, he aprendido a no dejar que el temor me detenga, sino que a ir y hacer más de lo que creo que soy capaz, Sí, porque creo que el Señor me respalda. así es. Y así he visto capacidades en mí de que antes no podía verlas. Todo porque he dado un paso de fe y no he dejado que mi temor, y a veces le he tenido que hablar a mi propio cuerpo, Irving, Sí. compórtese. Le digo, Irving, den adelante del paso, hágalo, porque en verdad el temor nunca yo puedo decirle de que el miedo me ha llevado a algo bueno. Como puedo decir, a veces uno tiene temor, sí, yo por temor no probé cocaína, esos son buenos temores. Esos son buenos. Sí, pero hay otros de que en verdad lo detienen a uno. You feel stuck. Sí. ¿Usted ha tenido que hacer un rompimiento? Sí, con eyebrows. O sea, Ok. yo tengo un sueño, tengo Un- una visión De un emprendimiento. de un emprendimiento. Ajá. Y yo pensar, ¿y si no me da? ¿Y si le daño las cejas a alguien? ¿Y si no le gusta? Pelonas. Sí. O si me regañan por eso. O sea, hay tantas cosas que uno piensa en la mente Claro. que, o sea, entra el temor, aunque uno no quiere dar ese paso. Sí. Pero en cuanto uno ya va tomando pininos, entonces ya uno se da cuenta, ok, I can do this. Me pasa igual en la empresa. Con los que no saben, yo hago mudanzas y en los primeros trabajos nos tocó mover una mesa de mármol pesada. Pero el día anterior a ese trabajo yo no pude dormir nada, porque pensando es que qué va a pasar si la mesa de mármol se quiebra. Y una mesa de mármol, no sé si saben, pero cuesta de $5,000 para arriba. Sí. Entonces iba a salir más cara el pago de la mesa que el propio trabajo. Entonces yo no encontraba la manera de tranquilizar mi cuerpo y ¿qué va a pasar, Señor? Esto, te pido por esto, Señor, lo otro. Y tenía ese mismo miedo. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y con la zozobra, con la ansiedad encima mío. Y se llegó el día. Y todo bien. Y yo subía las gradas mientras hacíamos el trabajo temblando. Las rodillas me hacían así, temblando, porque tenía el miedo de hacer ese trabajo. Y me dijeron, tranquilo, relájese. Si pasa algo, me dijo el dueño, no le voy a echar la culpa. Esto ya se ha quebrado antes. Y yo sentí como un peso encima se fue. Wow. Y entre los muchachos que lo hicimos fueron 5 o 6 muchachos, porque era muy pesada, pesaba como 450 libras, algo así. Wow. Y había que bajarla vertical. La bajamos, no le pasó nada. Más era el miedo y la zozobra de algo, como le estaba diciendo antes, que no iba a pasar y que no pasó. ¿Ya les ha pasado eso? ¿Algo similar como lo de Abby? No, pero yo iba a decir, es que hay una diferencia entre cuando uno tiene a Dios y tiene miedo, a Sí. cuando uno, o sea, no tiene a Dios y hay miedo. Sí, no hay esperanza. Exacto. Es como tomar un examen y uno le dice, Dios, por favor, dame la sabiduría para tomar este examen. O cuando, digamos, vamos a sacarle sangre a un paciente, vamos a poner, y no, las venas están súper mal. Yo literalmente digo, Señor, ayúdame a encontrar una vena. O cuando hay alguien enojado y me toca hablar con ellos, Señor, pon gracia sobre mí. So hay una diferencia. O sea, uno no le Oye, da- pero eso sí da miedo, ¿verdad? Sí. Encontrar una vena de un paciente y nunca te ha dado miedo ya preguntando, ¿no? De eso, dejarle la jeringa adentro.
la No. aguja, No. O que se le quiebre. No. Sí. No, yo que de sé- repente te falla el pulso. no, y se hay quebró. pacientes que llegan con mucho miedo, o sea, adultos que llegan con miedo, que no, es que yo tengo una mala experiencia, se me ha roto una aguja o esto, y yo digo, no, tranquilo, y tenemos que hablar y todo, y ya. No es porque ella sea mi esposa o que ella esté acá, pero a mí me han inyectado muchas personas, Ujú. aún en El Salvador y todo eso. Y yo me he puesto tenso Duro, y ajá. duro, porque me dolía. Pero cuando ella lo hace, recuerdo una vez cuando me iba a inyectar como vitaminas, cuando tenía COVID, Ujú. y ella trajo una inyección del trabajo para ponérmela. Y me dijo, ok, ya la tengo, ¿está listo? Yo le dije, ¿será que me da 20 minutos? 20. 20 minutos, me puede dar 20 minutos para relajarme, Ajá. porque tenía miedo. Y luego pasaron los 20 minutos y quería decirle, no, deme otros 20, pero yo, "Nah, mejor que acabe". Sí. Y volteo a ver para otro lado, ella me está preparando, no sé dónde fue que me la puso, si trajo acá. No. Todas las inyecciones van en la nalga. Bueno, en la nalga. Y luego yo ahí todo nervioso y ella ya hasta había terminado. Y yo digo, ¿y a qué hora la va a poner? No, si ya la puse. Entonces es más el temor Sí. que uno tiene, el miedo que uno tiene, que lo que en verdad va a suceder. Ujú. Y otra de que sí tiene la mano bien blandita, no No se sentí siente, nada. qué bien. Sí, pero hay muchos temores. Sí. Hay muchos temores, pero póngase a pensar. Pongámoslo acá nosotros en votación. Ujú. ¿Qué para ustedes es más difícil? ¿Trabajar con heridas, pacientes, medicina o hacer cejas? Lo más difícil es Ajá. trabajar con pacientes. ¿Verdad? Trabajar con pacientes. Entonces, claro. si usted está haciendo todo eso y la he visto haciendo cejas, la he visto cómo se prepara, ¿por qué le da temores? A ver, le da miedo lastimar la ceja de un paciente, pero no le da miedo agarrar un bisturí. No puede ser. Cortarlos. Sí. El otro día me No. estaba mostrando una foto de alguien que llegó todo rajado y ya después ya bien bonito quedó. Ahí está. Entonces uno se queda, el temor es mental, Mental. es mental, Sí. todo está en la mente Así es. y todo es el enemigo tirándole dardos a Ujú. uno, porque la batalla del ser humano en sí no es en lo físico. Claro que hay cosas físicas de Sí. que uno enfrenta, pero la mayoría de las batallas que nosotros tenemos es en nuestra mente. Ujú. En todo tiempo, desde el niño más niño. Yo recuerdo con el hijo de Mario, no hace mucho porque ya ahora ya camina, pero no Su hace... sobrino. Bueno, el hijo, pero mi sobrino, sí. Ajá. El hijo de Mario. No, para que entiendan, no todos saben de qué somos. Cuando él ya estaba aprendiendo a caminar y caminaba así, uno lo agarraba. Pero si usted lo soltaba, él se quedaba parado y se quedaba tieso. Y empezaba a llorar porque tenía miedo Sí. a qué iba a suceder si empezaba a caminar. Ujú. Pero luego él empezó a ver de que no pasa nada. Y ahora ya camina, ya corre a su manera, pero Ahora ya se corre. cae y se levanta y Sí. se vuelve a caer. Y sigue, y ahora ¿quién lo para? Pero él venció el temor que estaba en su propia cabecita. Y así mismo nosotros tenemos que ir venciendo nuestros temores. Tú que nos estás viendo, eso, cualquier temor que tú puedas estar teniendo en este momento, ponlo en las manos de Dios. Y créeme de que Dios te va a dar la capacidad para poder Así es. salir adelante. Incluso las fobias. Hay mucha gente que ya sí. ni siquiera es temor, es fobia. Hay gente que tiene fobia a nadar o a meterse al agua, no sé. Hay gente, yo antes le tenía fobia a las arañas. Mm. No podía ver una araña porque me ponía mal, muy mal. Y me quieto. Me sudaban las manos y todo. Y fue porque en una ocasión en un grupo de crecimiento, le decimos en Honduras, otras iglesias lo llaman célula. Bueno, estábamos reunidos en una casa. Una señora intentó matar una araña y cuando le tiró la chancleta, pues la señora solo chancleta saben tirar, le tiró la chancleta, la araña le saltó en la frente y la señora se comenzó a sacudir y pensaba que ya se la había sacado y la araña la tenía atrás. Wow. Entonces a mí se me quedó eso y dije yo, uy, no quiero que me pase eso. Entonces cuando vi una araña,
tenía fobia, Que men. se te tiraban encima. Sí, que se me tirara encima. Y yo no sé si en El Salvador igual, pero nuestros países son zonas tropicales. Por ende, los insectos son más grandes. Sí. Entonces uno ve aquellas arañas negras así Hay todas unas peludas. tarántulas. Esas. Y yo no podía ver. Y yo en alguna ocasión, ya casado, que había una araña y el hombre de la casa la tiene que matar. Y yo buscando al hombre de la casa. Yo buscaba al hombre de la casa. Lo llamaba. Y me decía Yasmin, hey, vas. Y yo, ya voy. Pero no, yo le dije, Señor, quítame este miedo, porque en serio era una fobia. Y gracias a Dios, no, ahora veo esas arañas que hacen su nido ahí en los árboles y salen cuando sale el polen y no pasa nada. Pero son fobias que uno a veces ni siquiera controla. Me sudaban las manos frío. Wow. Sudaba, literalmente sudaba cuando veía una araña. Hacía lo que hizo ella, le hacía así. Sentía como electricidad en la espalda. Pero hay mucha gente que tiene fobia a un montón de cosas. Y a eso hay que también entregárselo al Señor. Sí. ¿Sabes que yo no, bueno, no he experimentado algo que me dé fobia? Ujú. Pero ¿sabes de que algo que yo siento que ha de ser difícil? Es estar en un lugar supremamente pequeño. Claustrofobia. Que estés apretado y que te quieras salir Sí. y no puedas. Y, Claustrofobia. ¿me entiendes? Yo siento que eso ha de ser otro rollo. Nunca he estado en una situación así, pero he visto en las películas de que hay personas que padecen de eso. Ujú. Y ponen escenas, ¿no? Que hay una persona Sí. atrapada ahí en un lugar bien pequeño y estar en un lugar que tú no te puedes salir, que tal vez es incluso en las noticias se ve que cuando las lluvias de nuestros países Sí. se derrumban y hay gente enterrada ahí Ujú. Mm. y las andan buscando, O en terremotos. ajá, en terremotos, Sí. y que queden enterradas ahí, eso ha de ser feo. Es feo. Es horrible. Sí. De enterrar, más o menos sé algo similar porque una vez andaba esquiando en Gatlinburg, Tennessee, y me caí. Y quedé enterrado, men, en la nieve. Quedé enterrado hasta que pasó alguien y me sacó, pero no te puedes ni mover y ni siquiera había tanta nieve. Y no te puedes ni mover, eso Yo me creo que imagino uno que debe ser siente que horrible. no puede respirar. Puedes respirar, pero la respiración te juega en contra. Es ¿Por qué? eliminado. Es cuando uno está Comienzas a- ahogándose en el agua. Exacto. Ya. Ese tipo de desesperación. Uy, no, qué feo. Usted le ha tenido miedo a las alturas, Sí. pero vuela cada rato. Sí, pero no sé cuál es la diferencia. Es que, ¿sabe algo? Nosotros pintamos casas y trabajamos en la construcción. Yo he notado, bueno, también trabajé en el roofing y yo he notado ahí que cuando en el roofing eran techos de 30 pies, 40 pies de alto, Sí. había su temorcito, aunque estés amarrado, de ver para allá abajo y ver Vértigo. de que está bien alto, ¿no? Y andaba atornillando a la orilla, prácticamente a la orilla. Ujú. Solo tú dices, men, y si me voy para abajo. Pero la cosa cambia cuando hay otra persona en la par tuya. Ujú. Hay más confianza. Yo sentía más confianza cuando había otra persona trabajando a la par mía, al estar solo. Al estar solo yo sentía que hasta que alguien me iba a aventar para allá, pero estando con otra persona ahí, yo ya sentía un poquito más de confianza. Yeah, pero usted, o sea, cuando uno dice I'm scared of heights, es creo que a esa sensación de adrenalina. Lo que le está diciendo el vértigo. Sí, porque yo, Pero el vértigo es... cuando uno se está mareando. Ajá, y- está mareándose y no puede estar ahí. Sí, porque a veces uno siente de que aquello ahí abajo se está moviendo. Ajá, pero el miedo, bueno, yo he visto personas que tienen miedo, es que tienen miedo a caerse, pero no Sí. es que están mareadas. like a esos like, juegos que ustedes se suben y todo, yo empiezo a pensar que eso se va a romper, eso se va a caer, yo voy a salir volando, algo así. So, A I- ver, Six Flags. yo no, o sea, O no- Eso Pero me da se ha miedo. subido. sí, pero con Y miedo. luego sale Los ojos temblando. cerrados. Pero Y se ha subido. llorando, o sea, Sí. sí. ¿Sabe a quién admiro yo mucho? A mi hermana. Voy a hacer un paréntesis y antes de hablar de lo que quiero contar, te quiero felicitar porque es la nueva abogada de la familia, Oh, se wow. acaba de graduar. Felicitaciones. Muchas Felicidades. felicidades, hermanita. Pero mi hermana, la abogada, casi no es abogada porque se subió en uno de esos juegos. Mm. Y era de esos que solo te ponen el chaleco de seguridad y los pies van en el aire, así.
y te va dando vueltas, Como un vueltas. brazo. Pues cuando el juego, exacto, cuando el juego ya avanzó, ahí ya se le abrió el chaleco Wow. y solo quedó agarrada de los brazos. That's- Y that's literalmente scary. me dice Ricardo, el muchacho que ha venido aquí a la iglesia, que él tuvo que agarrarla así porque pensaba que iba a salir volando. Así. Y bueno, pasó la mala experiencia, reclamó, hey, qué barbaridad, deberían mejorar la seguridad. Y a los 5 minutos se estaba volviendo a subir. Ella. Sí. Entonces, digo que la admiro mucho porque eso es vencer los miedos así, en un 2x3, como decimos. Hay gente que me pasó mal esto, está bien, me da miedo, pero lo voy a volver a hacer. Eso es de admirar. No, y toca. Hay personas que por ejemplo, sufrieron un divorcio Ujú. y luego no quieren volverse a casar. Entiendo aquel de que decidió, no, prefiero que no. Pero hay de aquel de que no quiere hacerlo por miedo. Por temor. Ujú. Entonces, uno no puede quedarse ahí. ¿Me entiendes? La vida sucede, la vida continúa y Sí. uno tiene que saber sacudirse Ujú. y volver a pasar. Todos acá estamos casados. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando estaban a punto de casarse? Uf. El otro día estábamos hablando con Avi de eso. Sí. De que en el penúltimo día, en el día antes de la boda, Ujú. bueno, a mí me pasó y he escuchado varios testimonios que ese día uno se pone a pensar, men, me voy a casar. Men, ya mañana que Sí. me voy a casar. A mí me pasó el día antes y una hora antes de casarme. Men, una hora antes de casarme y yo me acuerdo que estaba en la casa, en el apartamento, y yo dije, men, me voy a casar. Mm. Y tal vez no era el miedo al matrimonio, sino que era el evento. Sí. Que todo saliera Que bien. todo Ujú. saliera bien, que y las cosas que se compraron, ¿me entiendes? Que la decoración esté Ujú. bien, Que la que la comida. comida, que el pastel, que la música, que el video, que Sí. un montón de cosas. Y a través de eso también pensaba, men, ¿y qué vamos a hacer después? ¿Me entiendes? Claro, uno dice, oh, la luna de miel, Sí. y todo, pero después de la boda, Sí. de la luna de miel, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo va a hacer todo? Ya no es que la voy a ir a dejar a la casa, ya no es que va a venir a Ujú. visitarme, no es que vamos a salir, nada, sino que ya va a estar ahí. ¿Qué vamos a hacer, no? A mí me dio mucho miedo lo mismo, pero en lo económico. En lo económico. Claro, porque yo pensaba, uy, ya no voy a ser yo. O sea, yo con 3 huevos, pum, salgo, y 2 tortillas, adiós, se murió. Pero sé que ahora tengo una boca más, una persona más que alimentar. Así es. Y yo no sé, bueno, lo que sea, dije yo, aquí los dos somos jóvenes y vamos a ver qué pasa. Pero igual, antes de casarme yo estaba así como que, ¿quiere aceptar a su esposa como su eterna compañera? Y yo, sí. No lo escucho, hable más fuerte. Sí. Yo, sí. Pero son miedos que a todo el mundo le dan. ¿Usted estaba nervioso? Yo estaba nerviosa y I was unsure. Claro, es que da como Ya. pie frío. Insegura. Insegura. Sí. ¿No Es les que- es pasó que- a ustedes cuando en la corte les preguntaron, nadie te está obligando a casarte, ¿verdad? yo cuando nos hicieron esa pregunta, yo dije, ¿será que alguien me está obligando a casarme? Ajá. No, y que te dicen levante la mano derecha y de tan nervioso que estás que levantas la izquierda y le haces así, eso da nervios, men. Porque nadie pasa eso. Nadie te enseña cómo hacer esas cosas. Eso da mucho nervio. ¿Usted cómo se sintió? No, yo en verdad, yo nervioso, yo dije, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y literal, en verdad, yo la pensaba y la repensaba, y yo dije, men, y ya estoy en el barco, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se le vienen tantas cosas a la mente Sí. a uno, pero luego uno tiene que vencer el temor, y mire, ya vamos 12 años casi. Wow, qué bien. 12 años y puedo decir de que Dios ha sido bueno. Sí. Altas, bajas, bajísimas, pero ahí vamos. Dios es bueno y por eso el temor no puede detenernos, porque si no, ahí estuviera todavía
como picaflor. ¿Qué de esas personas que tienen miedo a morir? Esa era una de mis preguntas. ¿Sabe de que estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Jorge Ramos? Que ¿El periodista? El periodista. Ajá. Él viene y dice que cuando era niño tuvo una mala experiencia con unas personas de la iglesia católica, Ujú. los sacerdotes y eso, que los castigaban, los ponían a hacer, bueno, no sé cómo le llaman a eso, que cuando usted va a confesar y le dicen, ok, las penitencias, Ok. y le dicen, ¿qué vas a hacer esto y esto? Y el mismo con el que se confesaba, el mismo los castigaba. Y dice que poco a poco él fue perdiendo la fe. Ujú. Pero dice, yo no soy ateo, dice. Simplemente es que no sé qué hay después de la muerte. Ujú. Y me da miedo al no saber qué sigue. Mm. Y me da miedo morirme y no saber qué sigue. Entonces él dice que lo marcó esa etapa de su vida cuando estaba niño. Sí. Pero tiene ese miedo. Ujú. Estaba hablando con una persona que le estaba hablando de Dios, no del cristianismo. Pero dice, no, si yo sé que hay un Dios, dice, pero no sé qué sigue, si es que no hay nada, dice. Porque también mencionó que estaba leyendo libros de una religión que habla de que, como del Big Bang, Ok. que habla de que Teorías. somos creados por una explosión y vamos a volver al polvo y se acabó ahí, y Ujú. estuvo, ¿no? Pero a él le da miedo eso. Si hay algo certero desde el día que nacemos es la muerte. Claro. Y yo sería, si yo fuera ateo, si yo no creyera en Dios, yo le tuviera miedo a la muerte. Porque no supiera, igual, estuviera en el mismo calcetín que Jorge Ramos, no supiera qué hubiera después. O imagínense los que creen en la reencarnación. Digamos que mi vida fue mala, igual va como un títere o como una culebra o algo. Sí. ¿Me entiendes? Qué locura que la muerte es tan segura que hay gente que ni siquiera alcanza a nacer cuando ya murió. Wow. Qué locura, ¿no? Cierto. Y yo creo que el que no le tenga miedo a la muerte está muy, pero muy vago en su vida. Tenerle miedo a la muerte no es que es importante tenerle miedo. La importancia es tener la convicción de qué pasa después, si te mueres. Dice la Biblia que el morir es ganancia cuando estás en Así Cristo. es. Y cuando se refiere a ganancia, es que no importa lo que venga después de la muerte, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque tu fe te va a sostener del que da la vida. Aún así mueras en el cuerpo carnal y terrenal que puedes ver y tocar, vas a seguir viviendo en su reino. Por Así fe. es. En la palabra de Dios encontramos un pasaje que habla, si no me equivoco, es en Proverbios o en Eclesiastés, que habla de el que piensa en la muerte, dice, es sabio. Es sabio. Imagínate eso. Muchas veces podemos decir, no, yo cuando me toque, me toque. Hay mucha gente que Sí. habla así. Cuando me toque y vamos a ver qué sigue. Ujú. Pero el detalle es que ya muerto ya no sigue nada. Claro. Pues ya Así es. la cosa está. Hay otro que vida. dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. vivirá. Va a vivir. ¿Alguna vez ha tenido una situación cercana a la muerte? Cuando estaba más joven, ¿Puede elaborar en eso? ¿O qué fue lo que pasó? me quise suicidar. ¿Y no tenía miedo a lo que podía pasar después? En el momento no lo pensé. O sea, solo quise quitarme la vida. Pero no. Es como un momento que yo nunca había experimentado el blackout. Quedarse en blanco. Ya. Y eso pasó en ese momento. O sea, sentí como que todo se me puso oscuro. Y no, uno no piensa cuando eso pasa, uno no piensa. O sea, a veces yo me pongo a pensar en esas personas que no tienen miedo a matar a alguien Ujú. y se quedan como en shock de lo que han hecho. Porque en ese momento siento que literalmente fue un blackout. Y eso pasó conmigo.
Una pregunta. ¿Ustedes una vez han experimentado o tal vez les cruza por la mente? No que lo tengan ahí presente todo el tiempo, pero se han puesto a pensar de que un día sus papás no van a estar, Sí, o que un familiar no va a estar. sí. Es feo tener eso en la mente. Como usted dice, no está presente todos los días. Pero creo que todas las personas sabemos que en algún determinado momento de nuestra vida el adiós va a tener que llegar algún día. Y el adiós me refiero a que la ley de la vida es esa: nacer, crecer, reproducirse y morir. Todos Sí. vamos a morir. El único que pudo vencer la muerte se llama Jesucristo. Pero el día que eso llegue, para todo el mundo es triste. Y es un miedo para todo el mundo. Ahora, existe, por ejemplo, en mi caso, existe ese miedo de decir, pues no tengo tanto tiempo de no ver a mis padres. Pero el día que ellos mueran no va a ser totalmente triste para mí, porque yo tengo la convicción para dónde ellos van después de que mueran. Así es. Tengo la convicción de que voy a ver a mis hermanos, a mis padres, abuelos, primos, tíos. El día en que yo me muera los voy a ver allá, en el reino de Dios. Y eso es lo bonito. Sí tengo miedo cuando ellos se vayan porque los voy a extrañar. Claro. Este cuerpo los va a extrañar. Pero mi corazón, mi mente y mi espíritu están completamente seguros y convencidos de que yo algún día los voy a volver a ver. Yo, gracias a Dios, han sido pocas los fallecimientos que han habido en mi familia, pero uno de ellos fue mi abuelo, que fue como mi segundo papá. Y en verdad puedo relacionarme con lo que usted dice. Yo sabía de que ya era la hora de él partir, y en verdad no me sentí triste. No me sentí triste por el caso de que sabía de que él pasaba mejor vida, pero sí había algo que me entristecía, era de que no iba a verlo o tener las conversaciones que tenía con él, porque él, en verdad, él era mi amigo. Hablábamos con él, me aconsejaba todo el tiempo, pero ya sabía de que ya su salud no era la mejor y acá en vida estaba sufriendo. Entonces cuando él partió, yo en verdad hubo un cierto alivio en mí mismo. Pero sí, fui al funeral y veía el cadáver, pero ya sabía, ese ya no es mi abuelo. Mi abuelo está con el Señor. Ahí lo que está es nada más el caparazón. Sí. Es como esos insectos de que, y no estoy hablando de que mi abuelo sea un insecto, es un ejemplo, de que de tiempo en tiempo mudan su caparazón. Entonces yo sé de que eso ya no es él, Sí. de No hay que él nadie. está con el Señor. Así es. Y es algo que tenemos que tener nosotros, y usted acaba de mencionar, el Señor venció la muerte y Él es primicia de lo que nosotros vamos a hacer. Así es. Entonces ya nosotros no tenemos que tenerle temor a la muerte, pero sí valorar la vida. Correcto. Yo creo que así es como debe de ser, valorar cada día, valorar las personas, vivir la vida al máximo y saber de que es un regalo y no podemos vivirlo en temor. Debemos de vivirlo a plenitud, y si tenemos algún temor, ponerlo en oración y decirle: Señor, ayúdame con esto, pero no puedo quedarme ahí. Así como yo tuve que hacer cuando tuve el accidente: Señor, no me siento bien, te entrego este temor, ayúdame. Igual como un día tuve que decir: hey, tengo temor a enamorarme, pero debo dejar ese temor a un lado. Y ahora he experimentado lo que es amar a alguien, compartir mi vida con alguien, ser el cónyuge de alguien, y en verdad ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Todo porque un día le dije no al miedo. Entonces no podemos dejar de que el miedo nos detenga. Entonces tú que nos estás viendo, dile no al temor. Dile: temor, ya no más me vas a estar sujetando. Hoy me suelto de estas sogas, hoy quiebro estas cadenas, porque quiero ir tras lo nuevo y mejor que Dios tiene para nosotros. Esperamos de que este episodio haya sido de tu agrado y de que te haya ayudado en algo, y estamos acá listos para el siguiente episodio. Te esperamos. Bye.